17 de junio de 2024 del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 38 al 42. Dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Nos encontramos con esta parte del mensaje de Jesús que siempre nos cuestiona. Primero empieza con la llamada ley del talión, tal vez más llamada así. Era no una ley sino un principio de equidad para no pasarse del límite. No es la canonización de una sed de venganza, sino al contrario, el principio del derecho en lugar del principio de venganza. Entonces era una ley restrictiva, pero el cristiano tiene que ser superior todavía a esta ley del talión. Según los estudiosos comentaristas, el sentido de estos versículos es que el verdadero cristiano tiene que oponer la dulzura a la violencia, el desinterés a la avaricia, la renuncia de sus derechos a las exigencias injustas. La ley del talión tenía sus ventajas y estaba bien para aquella época, un pueblo rudo, pero podía tener graves inconvenientes porque favorecía la justicia o a veces la venganza más que la misericordia. Cristo nos pide que seamos pacientes y mansos. Nos enseña que no hay que responder con violencia, no hay que devolver mal por mal al que nos perjudique, sino más bien hay que renunciar con ánimo generoso a toda venganza o a nuestro derecho en aras de la caridad. Acá se tratan de perjuicios personales, no algo que hace daño al bien común. Se trata de algo que se refiere a mí mismo. Y no se trata de que Cristo nos prohíba oponernos al mal ni a los ataques injustos. Cristo propone esta enseñanza con ejemplos sencillos y un poco hiperbólicos como para marcar la idea, para que quede claro. Esto no hay que tomarlo al pie de la letra, sino tratar de entender y captar lo que Jesús nos está diciendo de esta manera figurada. No opongáis resistencia al malvado, antes bien, si alguno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El golpear la mejilla derecha de otro con el dorso de la mano era una gravísima ofensa. Cristo nos enseña que de nuestra parte tenemos que estar dispuestos de manera que no nos turbemos ante las ofensas que nos hagan por graves que parezcan, y que incluso tengamos el ánimo dispuesto a sufrir algo peor. Y al que quiera armarte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. La túnica era el vestido interior, generalmente de lino o de algodón. El manto era una prenda más valiosa que a los pobres les servía también de abrigo por la noche, o se acostaban sobre ella. Por eso la ley mandaba que si se entregaba el manto como prenda, debía devolverse antes de la puesta del sol. Por donde se ve que Dios nos pide ser magnánimos y estar dispuestos cuando sean privados injustamente de los bienes materiales a renunciar a sus derechos y aún a ceder de buen ánimo las cosas necesarias para la vida. Y si alguno te fuerza a caminar 1 milla, vete con él 2. Esto está tomado del derecho que estaba entre los persas, que tenían los encargados de llevar órdenes de los reyes a sitios lejanos. Podían disponer como quisieran de los hombres, caballerías, etcétera, que encontrasen en su camino para cumplir más rápidamente su misión. A esto se le llamaba angariar, que era como obligar a alguien a hacer un camino o llevar una carga. El sentido de las palabras de Cristo es que si alguno te fuerza a prestar un servicio a que no estás obligado, lo aceptes con gusto y estés preparado a darle más de lo que te pide. Y finalmente, da al que te pide
y a que quiera que le prestes dinero, no lo esquives. Aquí se habla de la prontitud de ánimo que debemos tener para socorrer al prójimo en sus necesidades. Parece referirse a los que piden prestado y es de presumir que no lo van a devolver. Todo esto nos hace ver el estilo que tiene que tener el discípulo de Cristo. Como decíamos antes, no hay que tomar esto al pie de la letra, es un estilo figurado muy propio de los semitas. El mismo ejemplo de Cristo con su vida y San Pablo lo demuestra. No se pueden tampoco sacar de aquí normas para los gobernantes o jueces, sino que se trata solamente de las relaciones privadas de unas personas con otras. De aquí se sigue que todos estamos obligados a no dejarnos llevar de la venganza personal en las injurias que recibimos. Más aún, debemos estar dispuestos a recibir nuevas injurias antes que vengarnos de nuestro adversario y a renunciar a nuestros derechos cuando lo pida la caridad y la gloria de Dios o de su Iglesia. Que el Espíritu Santo nos ayude a todos a poder vivir en este modo cristiano, este modo propio del corazón de Jesús, para que así demos gloria a Dios y realmente seamos lo que Dios quiere de nosotros. Y realmente es una actitud, un comportamiento digno de toda admiración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.